Muy bien. La semana pasada estuvimos aprendiendo que la religiosidad es del diablo. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Sí? Aprendimos también que el diablo es el promotor de la religiosidad y de la religión. Estuvimos aprendiendo que el plan de Dios, el plan original de Dios no es un estilo de vida religioso, sino que el plan de Dios es que disfrutemos la vida, y la religiosidad nos impide disfrutar la vida. Eso fue lo que estuvimos aprendiendo. También aprendimos que la mejor forma de deshacernos de la religiosidad es teniendo un corazón correcto delante de Dios. Y para tener un corazón correcto delante de Dios necesitamos tener una relación genuina con Dios, con el Padre. Eso, hermanos, es lo que nos va a distanciar de la religiosidad. Eso es lo que nos va a hacer alejarnos de la religión. Hermanos, Dios nos ha embarcado en un viaje con un trabajo muy específico y un trabajo real. Un trabajo que tenemos que hacer. Un viaje no de vacaciones, sino un viaje de trabajo. Y para hacer el trabajo de Dios, hermanos, que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros como sus hijos, y además como iglesia, como un solo cuerpo, como iglesia local, iglesia del Rey, debemos de deshacernos de la religiosidad. No podemos hacer el trabajo de Dios si estamos llenos de religión, si estamos llenos de religiosidad. No podemos desarrollarnos en el plan perfecto de Dios si hay religiosidad en nosotros. No podemos conectar a otras personas con Jesús si somos religiosos. Y así vamos a ir hablando con cada una de las cosas que Dios nos ha hablado que tenemos que hacer. Y el número uno es conectar. Y excelente el video de esta mañana para poder entenderlo bien y saber por qué es que debemos de conectar. Pero no podemos conectar a las personas con Jesús si somos religiosos. Escuche muy bien usted, porque con religiosidad, primero, ni se nos va a ocurrir conectar a otras personas. No se nos ocurre. Número dos, si fuera que conectamos, vamos a mostrar a otras personas una vida llena de religiosidad. Y esa persona entonces se va a hacer religiosa también. Si estamos llenos de religiosidad y por alguna razón en el mundo, por la gracia de Dios, estamos conectando a otras personas con el Señor, esa persona se va a hacer como nosotros. Se va a hacer, si hay religión en nosotros, se va a hacer religiosa. No es lo que queremos. No necesitamos más religiosidad en la iglesia. Es lo que más bien estamos queriendo quitar. Y ese es precisamente el problema, porque aunque intencionalmente no conectemos, estamos reflejando una vida con Jesús falsa. No estamos conectando a nadie con Jesús intencionalmente, pero si hay religiosidad en nosotros, le estamos mostrando a las otras personas que la vida en Jesús es una vida religiosa. Si hay religiosidad en nosotros, yo oro ahora mismo en el nombre de Jesús en contra de los espíritus que quieran venir a oponerse a la palabra esta mañana. Cae ahora mismo en el nombre de Jesús. Se levanta espíritu de revelación y sabiduría en nosotros. Tu presencia, Señor, se mueva en medio nuestro. Satanás, no tienes autoridad esta mañana para oponerse a la palabra de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerde, hermano, que la semana pasada yo les dije que dos formas el diablo nos quiere botar o nos quiere atar. Uno es con el pecado y otro es con la religión, la religiosidad. Y hoy, hermanos, Satanás no quiere que usted escuche este mensaje. Y lo puedo ver muy claro donde se está resistiendo
a la palabra esta mañana. Así que tome control sobre sus pensamientos y ponga atención. No podemos conectar a las personas si hay religiosidad en nosotros. Vamos a mostrar entonces una vida religiosa. Este es precisamente el problema, porque aunque no conectemos, estamos reflejando esta vida llena de religión a otras personas. Y al reflejar una vida falsa con Jesús, realmente nadie quiere ese tipo de vida. Y por eso, hermanos, es que nadie quiere ser cristiano hoy en día. Es por eso que las personas más bien cuando hablan o escuchan, de Jesús, se apartan. Dicen, no me hable a mí de estas cosas. No me mencione a Jesús. Hay otros muchos factores, pero uno de los factores principales es porque nuestra vida no es un ejemplo a seguir. Y entonces nadie quiere ser cristiano hoy en día. ¿Cómo es que ese cristiano dice estas barbaridades? ¿Cómo es que ese cristiano tiene una querida? ¿Por qué sucede? ¿Cómo es que este cristiano roba? ¿Cómo es que este cristiano es un vagabundo? ¿Cómo es que este cristiano es tan amargado? Y también dicen cosas como estas. ¿Cómo es que este cristiano no va a la iglesia? Hermanos, es así como nos miden. Es así como nos ven. De esta forma es con la que nos miden. Entonces, con religiosidad no podemos demostrar un Jesús verdadero. Con religiosidad en nuestra vida no podemos hacer entonces que las personas lleguen a conocer a Jesús de una forma verdadera. Una vez más, hermanos, tenemos que botar la religiosidad de nosotros. Por cierto, el título se llama Matando la religiosidad. Conoce a Jesús, hermano, verdaderamente y vas a ser libre. Juan 8:31 al 38 dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Escuche muy bien lo que estos religiosos le contestan a Jesús. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esto, hermanos, es un síntoma de religiosidad. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hermanos, la religiosidad es pecado y debemos ser libres de la religiosidad. En el versículo 37 dice que su palabra no haya cabida en nosotros. No hay lugar para la palabra de Dios en nuestra vida si es que somos religiosos. Y eso, hermanos, es exactamente la religiosidad, donde no cabe la palabra de Dios en nuestra vida. Donde la palabra de Dios, cuando nos confronta, pensamos que no es eso la palabra de Dios. No estamos siendo libres. Donde no hay campo para la palabra de Dios que nos transforma, la palabra de Dios que nos hace nuevos, es porque hay religiosidad. Hermanos, escuchen muy bien, y si está anotándolo, espero que lo apunte. Religiosidad es igual a parámetros humanos para quitar la culpa de que no estoy siguiendo verdaderamente a Dios. Voy a decirlo unas 4 veces más. Religiosidad es igual a parámetros humanos para quitar la culpa de que no estoy siendo
no estoy siguiendo verdaderamente a Dios. La religiosidad son todas aquellas cosas que los humanos, las personas han establecido para que nosotros podamos seguir y entonces librar nuestra culpa de que no estamos siguiendo a Dios verdaderamente. Esto es religiosidad. No hay lugar para la palabra de Dios. ¿Recuerdan la imagen falsa de lo que estaba hablando la semana pasada? Esto es una imagen falsa de Dios. Y es más fácil cumplir los parámetros humanos. Me hacen sentir mejor conmigo mismo. Además de que estoy confiando en mi propia fuerza, en mis propios conceptos. Y no estoy confiando plenamente en la palabra de Dios. Otra vez, no hay lugar para la palabra de Dios. Son parámetros humanos que nos ayudan a quitarnos la culpa de que no estoy siguiendo verdaderamente a Dios. Y hermanos, necesitamos a Dios para poder seguirle a Él. La vida está diseñada de esta forma, de que tengamos que depender de Dios al 100%. Es así como está la vida, no hay otra forma. Déjese usted inventar sus propias formas para seguir a Dios. Déjese usted inventar o estar buscando de cómo seguir a Dios en otras lecturas. Solamente la palabra de Dios nos dice cómo es que debemos de seguir al Señor. Pero nos gusta jugar de Dios, nos gusta pensar que estamos al mismo nivel que Dios y entonces inventamos nuestras propias reglas. Tanto es así que hay gente que dice, no, yo tengo mi convenio con Dios. Hermanos, no existen convenios personales con Dios. El único convenio con Dios es el que está aquí, hermanos. No existen convenios. Si usted dice, yo negocio con el Señor, yo le doy el diezmo en tractos por año. Eso no existe, hermanos. No existe un convenio del Señor de que yo aquí estoy adorándole en la casa. No existen, Señor, hermanos, convenios con el Señor de usted y Él nada más. Lo único está aquí. No hay cabida para la palabra de Dios en nosotros y eso quiere decir que hay religiosidad. No podemos conectar a las personas si hay religiosidad en nosotros. Con religiosidad tampoco podemos adorar. No hay libertad para expresar lo que siento verdaderamente. La religiosidad, hermanos, como es del diablo, nos acusa y nos dice, usted es un pecador. No puede usted adorar a Dios siendo así, tal pecador. Un vil pecador. Nos acusa, hermanos, porque la religiosidad, como es del diablo, entonces nos pasa acusando. Con religiosidad no podemos adorar al Señor con libertad. Y entonces nos dice, usted es un pecador. ¿Cómo puede usted adorar a Dios siendo así? Es cierto, hermanos, con pecado estamos lejos de Dios, claro que sí. Pero hermanos, yo quiero decirle esta mañana, deje de pecar, arrepiéntese y adore al Señor libremente. Acabamos de leer que Jesús nos liberta del pecado. Amén. En Juan 8 leemos la historia de la mujer adúltera y en el versículo 11 Jesús le dice, tampoco yo te condeno, ahora vete, no vuelvas a pecar. Si hay verdadero arrepentimiento en nosotros y hay libertad de las acusaciones, y entonces somos libres para adorar. Una vez más, hermanos, es un asunto del corazón. Un corazón correcto delante de Dios es realmente el asunto. Se trata de un corazón correcto delante de Dios. Es cierto, somos pecadores. Es cierto, el pecado nos separa de Dios. Pero si mi corazón realmente está humillado delante de Dios, y si mi corazón realmente está diciendo, Dios, yo de verdad te necesito para salir de este pecado, entonces hay libertad para adorarle.
Hay libertad para gozarnos en su presencia. La religiosidad nos impide movernos y disfrutar la adoración. Como la religiosidad nos pinta un cuadro falso de Dios, entonces es ese cuadro al que estamos adorando. Y hermanos, déjenme decirle que el cuadro religioso, el cuadro falso de Dios que la religiosidad nos pinta, es un Dios quieto, es un Dios tieso, es un Dios que juzga nada más. Es un Dios donde no hay libertad para gozarnos en Él. Pero el cuadro verdadero, el Dios verdadero, es un Dios que nos da libertad. Es un Dios que, claro que sí, nos juzga, pero también nos perdona. Es un Dios que está esperándonos con los brazos abiertos para nosotros llegar a su presencia y decir: Señor, te necesito. Aquí está mi corazón correcto delante de ti. Te necesito. Te necesito, hermanos, porque una vez más no podemos vivir si no es con la ayuda de Dios. No podemos vivir sin la ayuda de Dios. Y hermanos, el cuadro religioso nos permite vivir nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Y por eso es que estamos fallando, y por eso es que estamos fracasando, porque constantemente estamos viendo el cuadro de mentiras, adorando ese cuadro de mentiras, el cual solamente nos da nuestras propias fuerzas, y entonces caemos y fallamos. La imagen falsa nos impide ver al Dios verdadero que nos da fortaleza, que nos da fuerza para seguir viviendo, para seguir progresando en su reino, para que la obra perfecta de Dios sea completa en nuestra vida. Ese cuadro religioso falso es el que hay que botar. Ese cuadro religioso falso es el que hay que quemar. Yo no sé, haga lo que usted necesite hacer, hermanos, pero empiece a ver al Dios verdadero. Cuando conocemos a Jesús verdaderamente, entonces no vamos a caber en nosotros mismos en adoración, hermanos, porque en verdad conocemos quién es el Dios verdadero, conocemos quién es Jesús de verdad. No vamos a caber, hermanos, de adorar. Me encantó ahora cuando estábamos cantando y ver a la mayoría danzando en la presencia de Dios. Eso es disfrutar lo que Dios nos ha dado. Además, hermanos, también de que adoración no es solamente aquí, es en cualquier lugar y en cualquier momento. Muchas veces la religiosidad, es una mentira de la religiosidad, del cuadro falso, y es que solo en el culto se puede adorar, y de cierta forma. El diablo es el que hace eso, hermanos. Nosotros somos libres y adoramos a Dios con libertad, aquí en el edificio, en la casa, en el carro, en el trabajo y donde sea que nos encontremos. Somos libres para adorar al Señor. No importa la persecución que tengamos, no importa la persecución de la religiosidad que tengamos, vamos a ser libres para adorar en cualquier lugar donde estemos, porque, hermanos, conocemos a Jesús verdaderamente. Aleluya. Necesitamos, hermanos, nos urge conocer a Jesús verdaderamente. Nos urge conocer a Jesús verdaderamente. Hermanos, no podemos continuar nuestra vida así. Necesitamos a Jesús. Cualquiera que haya sido su vida de aquí para atrás en el cristianismo, hermanos, esa no es la vida en Jesús. Empiece a cambiar su vida en el Señor. Empiece a conocer a Jesús. Hermanos, enciérrese en su cuarto y empiece a decir: Señor, te quiero conocer. Ponga canciones que le ayuden a saber quién es el Señor. Empiece a leer la Biblia y sepa quién es Dios verdaderamente. Este próximo año que empieza, vamos a mandar audios o audios de la Biblia. Vamos a escuchar la Biblia el próximo año. Y hermanos, mi oración es que podamos conocer a Jesús a través de la Biblia. Yo le animo, hermanos, a que los días o el día que empecemos a mandar los audios, usted empiece a escucharlos. Van a ser solamente 20 minutos al día. Usted pasa horas viendo televisión, saque 20 minutos de la televisión, escuche el audio y después otras 100 horas en el televisor, no importa, pero saque el tiempo para escuchar la palabra de Dios.
Silvia nos va a mandar tareas. Y hermanos, haga las tareas, conteste las preguntas, porque eso, hermanos, va a hacer que conozcamos a Jesús verdaderamente. Eso, hermanos, va a traer transformación a su mente, va a traer transformación a su vida, va a traer transformación a su familia, va a traer transformación en su trabajo. Si su trabajo es una cochinada, va a traer transformación a su trabajo. Si su estudio, si su lugar de estudio es un lugar que lo agobia, que lo tiene prisionero, hermanos, va a traer libertad a su lugar de estudio. Si tenemos religiosidad, no podemos cuidar a otros. La religiosidad nos vuelve egoístas. Mientras yo esté bien, es lo que importa. La religiosidad no nos permite recibir el amor de Dios, y por eso es que no amamos a otros. Por ejemplo, estos fariseos, Lucas 13, 10 al 17. Dice: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo se puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Hermanos, este es nuestro Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Escuche lo que este religioso empezó a hablar, esta persona llena de religiosidad. Dice: hay 6 días que se pueden trabajar, así que vengan durante esos días para que sean sanos, pero no vengan sábado. Y escuche la perfecta contestación de nuestro Señor Jesucristo. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, a quien a Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. No hay lugar, según este fariseo, para sanar a las personas el día de descanso. La religiosidad no nos permite recibir el amor de Dios para poderlo dar a otras personas. La religiosidad nos ciega y nos hace brutos, unos brutos egoístas. Si tenemos religiosidad, no podemos servir a los demás tampoco. Porque otra vez, al religioso no le importa la vida de los demás. Y yo creo que es algo que debemos de medir en nuestra vida. ¿Cuánto nos importa la vida de la otra persona? ¿Hay religiosidad en mi vida? Una buena forma para medir si hay religiosidad en nosotros, si nos importa la vida del prójimo. La persona con religiosidad no entiende que Jesús vino a servir. Y si somos hijos de Dios y seguidores de Cristo, que cumplen los mandamientos de Dios, entonces entendemos que hay que servir, entendemos que hay que amar a las demás personas. Vamos a leer Mateo 23, 1 al 12. Voy a leerlo de la versión Dios habla hoy, y yo creo que sí está en la pantalla Dios habla hoy, ¿verdad? Sí. Si usted tiene Dios habla hoy, entonces léalo en su Biblia, pero si no, puede seguir las pantallas. Del 1:23, del 1 al 12. Dice: después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. Pero
no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Empiece a examinarse, hermano. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre, el que está en el cielo. Ni deban pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Quiero hacer notar que los fariseos es el más grande ejemplo de religiosidad que encontramos en la Biblia. Quiero decir también que hoy en día en la iglesia cristiana existen fariseos. Pero hermanos, yo quiero terminar diciendo que no quepamos nosotros en esta categoría, sino en la categoría que ama a Dios, la categoría que conoce a Jesús verdaderamente, la categoría de que somos libres para adorarle y que somos libres para servirle. Padre, esta mañana nos gozamos en tu presencia. Nos gozamos, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña a conocerte. Nos enseña, Señor, a saber cómo vivir. Esta mañana, Señor, queremos pedir perdón, porque quizás en algunos cuantos aspectos, o quizás en todos, hemos sido religiosos, hemos tenido religiosidad. Perdónanos, Padre. Yo oro, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a botar la imagen falsa que tenemos, Señor, acerca de Dios, acerca de Jesús. Se derriba ahora mismo en el nombre de Jesús esa imagen falsa. Yo oro en contra de la religiosidad de nosotros. Ahora mismo se va en el nombre de Jesús. La iglesia del Rey no es una iglesia con religiosidad. La iglesia del Rey es una iglesia libre de la religiosidad en el nombre de Jesús. Es una iglesia libre para conectar a otras personas con Jesús. Es una iglesia libre para adorar. Es una iglesia libre para cuidar a las demás personas, y es una iglesia libre para servir a las demás personas. Y somos libres de esto, Señor, porque yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos conocerte verdaderamente. Que podamos conocerte, Señor, que podamos tener un encuentro personal, real contigo, Señor. No lo que nos cuentan de quién es Jesús, sino lo que sabemos de quién es Jesús. Que eso, Señor, esa experiencia real contigo, Señor, sea lo que podamos transmitir a las demás personas, sea lo que los demás puedan ver en nosotros, para que muchos, Señor, puedan llegar a tus pies, para que muchos, Señor, puedan conocerte también verdaderamente. Ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor. Damos gracias por tu palabra. Yo oro, Señor, que es tu palabra en nosotros, Señor, este día y esta semana empiece, Señor, a ser raíz en nosotros, empiece a hacerse real en nosotros. Que podamos meditar en esto que escuchamos hoy, Señor. Espíritu Santo, recuérdanos ciertas frases, recuérdanos los versículos, recuérdanos, Señor, lo que nos hablaste a cada uno individualmente en este momento, Señor. Acuérdanos esto durante la semana. Y que de hoy en 8, Señor,
aún mañana, aún hoy en la noche, Señor, ya podamos, Señor, ser menos religiosos que ahorita en este segundo. A ti, Señor, te amamos, a ti, Señor, te adoramos, a ti, Señor, exaltamos y a ti, Señor, te damos todo lo que somos y todo lo que tenemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Levante sus manos para bendecirlo. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con santidad. Te bendigo con fuerza de voluntad para que tus ojos no sean atraídos por cosas inútiles, ni sigan a gente fatua. Por el contrario, le permitirás a Dios abrir tus ojos para que tengas la capacidad de ver las cosas maravillosas que puedes respetar y obedecer sus leyes. Entonces te darás cuenta de que sus caminos son perfectos y que la santidad verdadera se da solamente a través de la sangre de Jesucristo, que Jesucristo vertió en la cruz. Mantén tus manos limpias y tu corazón puro. Entonces recibirás las bendiciones que vienen como resultado de vivir una vida agradable a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.